¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando una familia real, aparentemente intocable, comienza a fracturarse desde adentro? ¿Qué pasa cuando una decisión que parece administrativa termina rompiendo el corazón de quienes crecieron creyendo que su lugar en el palacio era inamovible? Esta no es una historia de cuentos, coronas o castillos perfectos. Es la historia real de un joven príncipe que, sin buscarlo, terminó en medio de una tormenta que sacudió a toda Dinamarca. Porque durante medio siglo, la reina Margarita II fue sinónimo de estabilidad, tradición y equilibrio. Pero un día, como si el otoño hubiera llegado también a su corazón, tomó una medida inesperada: anunciar que 4 de sus nietos dejarían de ser príncipes y princesas. Una decisión fría, un comunicado breve, un cambio que alteró identidades enteras. Y ahí, justo en el centro del huracán, estaba él, Nikolai, el nieto más admirado por la opinión pública, el príncipe que brillaba en pasarelas internacionales, el joven que parecía tenerlo todo resuelto, hasta que su propio título comenzó a desvanecerse. ¿Qué motivos empujaron a la reina a tomar una medida tan radical? ¿Y cómo reacciona una persona que ha crecido bajo un título al enterarse, de manera casi silenciosa, de que esa parte de su vida dejará de existir? La Casa Real explicó que la decisión buscaba permitir que Nikolai, Félix, Henrik y Athena desarrollaran sus vidas con mayor libertad, sin la presión de representar a la corona o de cumplir con expectativas públicas que jamás pidieron tener. Aseguraron que se trataba de seguir una tendencia internacional. Varias monarquías estaban reduciendo el número de miembros con estatus oficial para simplificar estructuras y adaptarse a tiempos modernos. Pero esa explicación, tan fría como un documento administrativo, apenas rozaba la superficie del impacto emocional que provocó. El 28 de septiembre de 2022, la noticia se hizo pública. Se estableció que el 1 de enero de 2023 sería la fecha en la que los cambios entrarían en vigor. Desde ese momento, los hijos del príncipe Joaquín dejarían de ser altezas reales. Mantendrían su lugar en la línea sucesoria, pero sus nuevos títulos serían condes de Montpezat. Aunque con historia y tradición, carecían del peso mediático, protocolario y simbólico que posee un título principesco. Para Nikolai, que en ese entonces tenía 23 años, la noticia cayó como un balde de agua fría. Su identidad formal pasaba de un tratamiento solemne que lo había acompañado toda su vida a un nombre más sencillo. Era un giro abrupto, un quiebre que obligaba a replantearse quién era dentro y fuera del palacio. Y lo más desconcertante era el momento. Nikolai había logrado consolidar una carrera destacada dentro del mundo de la moda, una industria competitiva y demandante. Había trabajado con Dior, Burberry y varias revistas internacionales, consolidándose no solo como príncipe modelo, sino como un profesional con presencia propia. Muchos reconocían que, aunque el título lo había hecho más visible, su éxito provenía de su disciplina, su naturalidad frente a la cámara y su profesionalismo. Justo cuando parecía que su carrera adquiría un ritmo ascendente, el terreno bajo sus pies empezó a moverse. Las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Cambiaría su valor mediático sin el título? ¿Afectaría su trabajo? ¿Tendría que reinventar su marca personal? Pero más allá de los comentarios externos, la pregunta inevitable era otra. ¿Cómo estaba él emocionalmente? Las fisuras familiares quedaron expuestas cuando el príncipe Joaquín, su padre, confesó que apenas había sido informado de la medida con 5 días de anticipación. 5 días para preparar a sus hijos. 5 días para asimilar una decisión que transformaba su posición dentro de la institución. Joaquín, visiblemente afectado, expresó públicamente que sus hijos estaban lastimados y confundidos. «No es agradable ver que tus hijos son dañados», declaró ante la prensa con la voz quebrada. Sus palabras reflejaron un dolor profundo, una mezcla de incomprensión, impotencia y tristeza. Para él, no se trataba de una modernización ni de un ajuste administrativo,
era una herida familiar. Alexandra, condesa de Fredericksburg y madre de Nikolai, fue incluso más directa. Dijo estar conmocionada y afligida, sorprendida de que una decisión tan tajante proviniera de la misma abuela que había visto a sus hijos crecer. Para los jóvenes, el mensaje fue claro. Aquello que los había definido desde su nacimiento podía desaparecer de un día para otro. El cuento de hadas comenzaba a desvanecerse. La magia del palacio adquiría sombras. El castillo, lejos de representar protección, se volvía una fuente inesperada de dolor. Para comprender de fondo la decisión, hay que observar el panorama europeo. En los últimos años, varias monarquías han intentado reducir su tamaño, buscando estructuras más eficientes, menos costosas y con menor exposición mediática. En ese sentido, la medida de Margarita no era completamente inédita, respondía a una lógica institucional. Pero las instituciones no sienten, las familias sí. Joaquín, como hijo menor, siempre había vivido en un terreno incierto. No era heredero, pero formaba parte del mundo real. Y en esa dinámica, sus hijos ocupaban un espacio aún más indefinido. Eran parte de la monarquía, pero no indispensables para su funcionamiento. Sin embargo, una cosa es la relevancia institucional, y otra muy distinta, el vínculo emocional entre abuela y nietos. La opinión pública en Dinamarca se dividió. Algunos afirmaron que era una decisión sensata y necesaria. Otros la consideraron innecesariamente severa. Después de todo, los títulos son simbólicos, no representan un gasto real para el Estado. Lo que dolió no fue el cambio, sino la manera brusca en que se comunicó. El palacio optó por mantener silencio y firmeza. La reina aclaró que no daría marcha atrás. Mientras tanto, la familia de Joaquín trataba de recomponerse, lidiando con una mezcla de tristeza y distancia emocional. Nikolai, por su parte, adoptó una postura más reservada. No alimentó la polémica, expresó su desconcierto sin recurrir a ataques. Quizás porque entendía que las tensiones públicas solo empeorarían la situación. O quizás porque su carácter era, desde siempre, más prudente. En la industria de la moda, la pregunta persistía. ¿Seguiría siendo atractivo mediáticamente sin un título real? Aunque continuó trabajando, algunos señalaron que su aura había cambiado. En ese mundo, los vínculos aristocráticos funcionan como un elemento distintivo, casi como una marca registrada. Y aunque su talento no desapareció, el cambio de estatus tenía un peso simbólico difícil de ignorar. La decisión de la reina abrió también un debate sobre identidad. ¿Hasta qué punto un título define la vida de una persona? ¿Puede retirarse sin consecuencias profundas? ¿Y qué responsabilidad tiene una monarquía frente a quienes crecen dentro de su estructura, aún sin ser herederos directos? Con el tiempo, el escándalo perdió intensidad, pero la herida no cerró por completo. Joaquín decidió mudarse a Estados Unidos con su esposa e hijos, gesto que muchos interpretaron como una forma de tomar distancia, de respirar fuera de la sombra del conflicto. La reina, en cambio, se mantuvo inamovible. Insistía en que había actuado pensando en el futuro, y aunque los nietos aseguraban que habían sido heridos, ambas visiones podían coexistir sin invalidarse. Lo más admirable fue la actitud de Nikolai. A pesar del torbellino mediático, mantuvo su dignidad. No buscó alimentar titulares, no convirtió su dolor en espectáculo y no aprovechó la polémica para ganar atención. Parecía entender que algunas batallas solo pueden resolverse en silencio. Su historia deja una reflexión contundente. Incluso en palacios rodeados de símbolos centenarios, incluso bajo coronas que brillan ante millones, el dolor emocional sigue siendo profundamente humano. El sentimiento de ser dejado a un lado, aunque sea por razones institucionales, es universal. Las monarquías pueden reinventarse, pero quienes las integran siguen siendo personas vulnerables. Los títulos pueden conferirse con facilidad y también pueden desaparecer. Las instituciones se transforman, pero la sensación de que tu propio lugar en la familia ha sido puesto en duda es algo que ninguna corona puede suavizar.
La historia de Nikolai nos recuerda que, detrás de la pompa y los protocolos, la vida real, la auténtica, la íntima, también existe en los palacios. Él creció entre dos mundos: el privado, con sueños, errores y aprendizajes, y el público, marcado por expectativas y obligaciones que nunca eligió. Y cuando su título desapareció, ambos mundos chocaron de forma repentina y dolorosa. Al final, lo que queda no es el título perdido, sino la forma en que eligió avanzar. Con serenidad, con fortaleza, con la determinación de descubrir quién es más allá de lo que dicta un rango. Quizá ahí reside la verdadera nobleza, no en la corona, sino en la capacidad de reconstruirse. Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Apóyame con un like y suscríbete para más historias reales, biografías virales y contenido exclusivo del mundo de las élites globales. Besos y abrazos. Hasta luego.